The Podcast le da la bienvenida nuevamente a otro episodio. Y cuando hablamos de CAD, normalmente todo lo que hemos hablado aquí va orientado a ingeniería, a diseño, manufactura, pero CAD realmente tiene muchas aplicaciones. O sea, si nos vamos al término tal cual, cualquier cosa que creemos en una computadora utilizando una solución de diseño es CAD, porque el término literal sería diseño asistido por computadora. Y hoy vamos a hacer una excepción. Nuestro invitado de hoy está vinculado al CAD por muchas áreas. Yo creo que en algún momento estuvo en el CAD de ingeniería y manufactura, en manufactura también, pero más que todo, su vinculación de CAD está en otro mundo, en otro universo sumamente interesante. Jorge Luis Morillo nos acompaña hoy. Muchas gracias, Oscar, por la invitación. Gracias a ti por venir. De verdad que nos honra contar con tu presencia hoy. Y aquí yo voy a tomarme 30 segundos para decir algo. Mucho de lo que yo sé hoy y de lo que aprendí y que me ayudó a sobrevivir durante un tiempo, me lo enseñó este señor. Así que las gracias nuevamente por esa época de mucho aprendizaje y de agarrar todo lo que viniera y meterle la mano. Fue mutuo, tampoco era tanto que te llevaba, ¿eh? Mr. Morillo, siempre aquí arrancamos por el principio. Yo sé que mucha gente dirá, bueno, ¿y qué busca Morillo en el podcast? Pero hay una historia que contar. Okay. Y otra cosa. Vuelven a surgir puntos en común. Diseño industrial, Intec, ITLA y muchos nombres que van a surgir por ahí. Así que el micrófono es suyo. Bueno, si vamos al principio, no se puede ir tan lejos, pero vamos a iniciar con Intec. Yo comienzo en Intec, la carrera de ingeniería industrial. Y después de que había agotado la mitad de la carrera, me doy cuenta que eso no era lo mío. Por otras habilidades que tenía, yo decía, no, espérate, que yo no puedo dejar eso trancado ahí. Déjame ver qué es lo que hay aquí que me ofrece Intec, donde yo pueda hacer un mejor uso de las habilidades que tengo. Y estaba el diseño industrial. Pero, ¿cuáles son las habilidades? Porque hay que decir. Vamos a llamarlo habilidades creativas para resumirlo y luego ampliamos. Está bien. Porque cuando tú miras lo que es la ingeniería industrial, es básicamente gerencia de procesos, pero tú estás insertado en una línea donde ya otro diseñó el producto, otro diseñó la línea de producción, otro. Entonces tú estás gestionando básicamente ya lo que otro hizo. Entonces creatividad en ese sentido de, oye, hay un problema cuya solución se encausa generalmente o se manifiesta en un producto. Y esa parte me llamaba más. Y entonces hicimos el cambio a diseño industrial. Gracias a Dios se convalidó todo. O sea que eso fue como que, wow, me liberé de una física. Mejor todavía. Y nada, o sea, hicimos el cambio. Ahí conocemos a nuestra querida Margarita y Arancha. Y nada, comenzamos la carrera. Ya cursando algunas materias, creo que fue en teoría de diseño, conocí al destacado y renombrado Ernesto Alcántara. ¿Otra vez? Que desde la tercera semana nos sacaba su tablita con proyecciones. Mira, ya tú proyectas nada más por un 83. Voy a ver qué tú vas a hacer. Él te tenía un forecasting ahí. Sí. Todo eso era semanal. Y precisamente en esa materia, que era teoría del diseño, él nos mandó a hacer unos pequeños diseños así conceptuales. Y yo dije, déjame aprovechar estas habilidades CAD y llevar unos pequeñitos rendering, porque todo el mundo estaba haciendo rendering a mano. Y yo llevo unos rendering de computadora. Di las cosas como son. Tú llévate un render que rompió a todo el mundo y se quedó todo el mundo con la boca abierta como que, wow, ¿y qué es lo que este tipo trae? Rompió algo, tú sabes. Y de una vez Neto estaba con su Ashlar Vellum. Oh, mira, aquí está este paquete, que sé yo cuánto. Y ya, vamos a probarlo, porque uno también, como estudiante afín, uno quiere conocer todo lo que puede y ver qué se ofrece. Y ahí arrancamos, o sea que el inicio fue ahí, realmente con ese cambio de la carrera en Intec. Y con Ernesto, obviamente había muchas conversaciones, porque como él acababa de venir de fuera y tenía su mente llena de IDO y todo eso, tú sabes. Uno mantenía el oído abierto para ver qué lo que era, porque todo era muy nuevo aquí en términos de diseño. O sea, tú sabes que todavía en ese momento
una sesión llena eran 10 estudiantes. Y otra cosa, un momento donde lo más cercano que uno tenía para el mundo exterior era o viajar o una página web. Exacto. No había WhatsApp, no había redes sociales, No. no había YouTube. Y un tipo que acaba de llegar con tanto conocimiento, ya te trae el conocimiento fuera de la página web y del viaje. Exacto. O sea que se aprovechó bastante. Yo entiendo que sí. Yo creo lo mismo. Las habilidades, hablemos de ellas. Ah, ok, las habilidades. Sí, porque tú me brincaste la historia. Ah, te la brinqué. O sea, tú Sí. quieres que yo me vaya desde chiquito. Que... No, de las habilidades. ¿Por qué Jorge Luis Morillo trae renders creados por computadora cuando el neto le dice traigan render, pero él no se está esperando eso? ¿De dónde Bueno, surge eso eso? se remonta un poco más atrás. O sea, siempre de pequeño tuve una facilidad con la parte de la expresión gráfica, o sea, de dibujar. Y hacía tiras cómicas, hacía animaciones. En todo lo que tuviera una hoja, yo hacía animaciones. Ah, versión análoga. Análogas, o sea, flipbooks. Ujú. Fuera la agenda, fuera la mascota, hasta que me prohibieron dibujar en el colegio. Entonces, ya en la universidad, me di cuenta como que, oye, las técnicas de presentación es algo que no se daba propiamente dicho como una materia, pero es algo que no está de más. Entonces, con esa curiosidad siempre, desarrollar esa parte de la animación, terminé en ingeniería industrial, o en diseño industrial, mejor dicho, porque no había tampoco una oferta aquí en el país para la parte que tuviera que ver con animación directamente. Entonces, yo hacía eso como un hobby, era. Entonces, yo vi, wow, yo puedo aquí hacer un producto y yo puedo visualizarlo como se va a ver ese producto. Entonces, por mi lado, siempre estaba, como tú decías, había YouTube, pero eso era un desierto, básicamente. O sea, nada como ahora, que tú entras y tú pones tutorial de cómo hacer un tutorial y te van a salir 1 millón de tutoriales. 1 millón. De cómo hacer un tutorial. Pero era muy escasa la información, pero era, como decía uno, puyando y tirando páginas para la izquierda y comprando un libro en ese tiempo en... ¿Cómo era que se llamaba? Tesaurus. Tesaurus. Que un librito de 200 páginas te costaba 1,000 pesos. En esa Porque época. era un tema muy especializado en esa época. Y traía siempre un CD. Entonces, de ahí era que venían las habilidades realmente. De esa inquietud de sacar conceptos y hacerlos visibles fuera de uno, es que salió... O sea que ya tú venías con un concepto de CAD, entre comillas, Claro que sí. que a lo mejor en esa época todavía no se había definido Claro que o no era tan conocido, pero era CAD al final. Era CAD. Porque era generación de imágenes y de modelado 3D en computadora. Que incluso, no sé si me estoy yendo adelante de tu script ahora, pero en parte por lo que aparece SolidWorks, tiene mucho que ver con eso. ¿En qué sentido? O sea, que con Ernesto uno siempre está haciendo proyectos. Lo mismo en metodología, Exacto. que fue más para esa época. Con Joselito, que siempre nos ponía a hacerle piezas, a hacerle explotación, a sacar los cortes. Y aunque el Velum servía haciéndote cobalto, era, ¿verdad? Cobalt después se cambió. Servía para sacarte los planos y era un proceso de parto. Era incómodo. Un día me pongo a investigar a ver qué opción hay, qué alternativa hay. Y así es que me topo con SolidWorks. Con SolidWorks. Yo recuerdo que aquella vez, luego de estar una semana dando para adelante y para atrás, que hago un modelo sencillo y que yo veo como que, espérate, no, que yo tengo que compartirle esto a Ernesto. Y yo llamo a Ernesto, no es que tú tienes que ver esto, o sea, nos sentamos, pero ¿cómo así? No, sí, es que tú puedes modelar tu pieza completa. Olvídate de corte, olvídate de... Y al final tú dices, mira, sácame el plano con estos cortes, con estas... Toda la vista. Sácame toda la medida, las vistas, la tolerancia, los radios, todo. Es más, tú lo puedes ajustar después de que tú tengas el concepto hecho y todo se hereda, lo actualiza. No, porque no, yo tengo que ver eso. Me decía Ernesto y yo, sí. Sobre todo el hecho de que era un modelado que no era destructivo, sino que era paramétrico. O sea, todas las medidas... Y todo se archivaba. Y todo se archivaba y todo se heredaba, o sea, de una jerarquía. Y a eso tú le sumabas el hecho de que no, espérate, que tú tienes una librería que con ciertas tuercas y ciertos rematches y ciertas cosas que hay en el mercado, tú también se lo añades y eso tú lo tomas en cuenta. O sea, tú estás diseñando no solamente conceptualmente, valga la redundancia, sino Para fabricación. para fabricación, con el mundo real. Y no sé si tú recuerdas que luego de metodología también ahí entró el boom del FDMA. DFMA. Perdón, sí. El diseño para manufactura y Y ensamble. ensamblaje. Sí. Y eso fue... Pero llegó un momento cuando
cuando Ernesto nos llama para ir para Litla, que nos dan entonces el curso de Solid. Sí, sí. Mucha gente no sabe que tú estabas en ese curso. Sí, yo estaba ahí también. Que creen que nada más fue Joima y Omar Mesina. No, nos dieron un manualito así, ¿tú te acuerdas? Sí, Cosas. SolidWorks Essentials. Sí, y eso eran los essentials. O sea, Essentials sí era una biblia. sí, literalmente. Pero se aprendió y yo creo que también eso le abrió a uno la mente en términos de qué tanto se podía hacer con la tecnología que había. Porque en ese tiempo, si no mal recuerdo, uno soñaba mucho con poder hacer superficie. Pero lo que se podía hacer en ese tiempo era doblar hojas de metal y cosas así. Era un poco limitado. Sí, y hacer algunas simulaciones de resistencia y creo que de fluido también. Sí, se podía hacer simulaciones, tenía su modulito de render también. Sí. No era muy allá que digamos. Pero yo creo que muchos de nosotros, gracias a la barra que tú subiste, porque hay que decirlo, modelamos en Solid o en Cobalt, pero después hacíamos render o en 3D Max. Uh-huh. O usábamos algún motor de render de esos adicionales que hay por ahí. Bueno, yo mismo llegué a hacer muchísimo de esa forma. Entonces, uno se la buscaba. Yo recuerdo, Ernesto, fulano, si tú no puedes traerlo, ahí están los Prismacolor, haga su rendering a mano, tráigalo. Sí, él nunca abandonó la idea de que había que entregar algo, no importa cómo, pero había que entregarlo. ¿Qué viene después? O sea, tú sales de Intec o... Bueno, antes de salir de Intec, yo sé que hubo un proceso de revolución en la carrera en ese momento, donde veníamos... Que fue un proceso que duró unos cuantos años, quizás un par de años, donde salimos de una parte muy análoga a una parte muy, pero muy digital. O sea, cuando yo entré, yo me acuerdo que Ernesto llega un día y tiene a un montón de jueces y dice, señores, yo creo que hoy no veremos un proyector, porque todo era transparencia. Sí, transparencia, retroproyector. Era retroproyector. Y nos quedamos como que, ¿y este tipo? Uno después que había invertido muchísimo dinero imprimiendo transparencia y salta con que no va a haber proyector. Y después entonces el proyector se volvió una tendencia y simplemente se abandonó las transparencias. Que había que separarlo en biblioteca con anticipación una semana antes, una cosa así. Y cuidado. Sí. Entonces, cuando tú llegas ya a esa parte de esa revolución, estamos hablando de Ernesto Alcántara, José Rafael Concesión, que fueron, digamos que parte de lo que trajeron todo ese mundo. Sí, pilar en ese mundo. Yo creo que también fue un momento muy, muy clave de la exigencia. Sí. Del nivel de ciencia que ellos tenían. Sí, yo entiendo que con la llegada de ellos hubo antes y un después. Por lo menos los estudiantes lo percibíamos así. Pero no solamente en el sentido por la parte tecnológica, sino de qué tú presentas y cómo tú lo presentas. Porque ellos, yo entiendo que trabajaron mucho ese cambio de mentalidad de... Cuando uno venía del colegio era como, presenté. No, espérate. Literalmente ellos te hacían el cambio en el sentido de que yo como profesor soy el cliente. Literalmente. Literal. Tú tienes que venderme una idea y tú tienes que llevarme a un nivel en el sentido de que yo quiera comprarte esa idea y ese proyecto. Entonces no es que tú me vas simplemente a traer unos rendering que se ven lindos, que son fotorrealistas. No. Eso ellos lo daban por demás. Es que, espérate, ¿cuáles fueron los requisitos y cómo eso cumple con la tabla de requerimientos que yo te di al principio del proyecto? Que era semanal, como comentábamos hace un rato. Entonces, requisito 1, ¿lo cumple? No. 2, ¿lo cumple? Más o menos. 3, ¿lo cumple? No, mira, al final no da la talla eso. Se ve bonito. Se ve bonito, se ve muy estético. Bien. Como dicen por ahí, el papel todo lo soporta. En ese momento sería la proyección. Todo lo aguantaba. Y la laptop todo lo soportan. Pero en la vida real no. Porque había que llevarle maqueta también a veces. Sí, había que llevar el modelo. No era solamente el papel. Era solamente exacto. Sí, definitivamente eso fue una época de game changing. Sí. Fue divertida también porque... Muy retadora. Sí, muy retadora. Arrancar una sesión con 10 compañeros y que al final quedemos 2. Espérate. Sale mucha gente. ¿Qué tú quieres decir? ¿A quién tú estás acusando? No estoy acusando a nadie, pero, o sea, yo recuerdo, eso fue metodología 1 con José Concepción y éramos 10. Y yo recuerdo que para la cuarta semana retiraron 8. Algunos porque no habían llevado en esas 3 semanas. Sí, porque, o sea, si ya sobrepasamos la tercera semana y tú perdiste 30 puntos, si no me recuerdo, eran 10 puntos netos por semana.
Eso te forzaba a que tú no pudieras decir, en tal examen ya me gané 40, entregué tanto trabajo. No. Usted tiene que ir todas sus semanas, todos los días. Porque si tú faltaba un día, perdiste 5 puntos de participación neto esa semana. Entonces, es como que usted tiene que venir todos los días y entregar su proyecto todos los días. O sea que ya en una época temprana del trimestre tú sabías si te quedaba cuál iba a ser o el te destino ibas. final. Así era. Y como te digo, terminamos 2 personas. Ahora, eso se repitió varias veces en muchos trimestres. Bueno, yo gracias a Dios pude salir temprano de esa parte. No sé qué tanto habrá perdurado, pero sí, las anécdotas se oían por ahí. Hay muchas historias por ahí. Oían, sí. Ahora, definitivamente eso, yo creo que fue una muy buena forma de enseñar, porque abre la puerta al mundo real, Ujú. donde no te van a aceptar excusas, Ni segunda oportunidad. ni segunda oportunidades. Y si tú vas a fajarte contra un competidor en un negocio, estamos hablando de dinero. Exacto. O sea, es ganar o perder, no hay segunda oportunidad como tú mencionas. Exactamente. No, y que al final en el mundo real pierde el cliente y no sabes cuánto más perdiste porque la voz se riega también, así como para lo positivo, para lo negativo. Entonces, Totalmente. es como que no, tú tienes que dar tu mejor esfuerzo y que no se dé algo que no sea porque tú no cumpliste con lo que tú tenías que entregar. Yo creo que hubo mucho énfasis en eso y tú sabes que culturalmente en ciertas áreas de nuestro país es como que, oye, no suelen entregar y si entregan es pasado del presupuesto o pasado del cronograma o del tiempo que se tenía estimado. Es como que no, es que tú tienes que lo que tú... O sea, esa relación que tú arrancas con un cliente en la vida real es una promesa que tú estás haciendo. Es un compromiso de yo te voy a dar esto que tú valoras a cambio de esto. Pero tú tienes que cumplir. Sí, hay que ser responsable. Y los deadlines, por algo se llaman así. O sea, hay que cumplir en una fecha específica. Bueno, o sea, yo recuerdo con la última entrega con Concepción y era, señores, él lo avisaba. Si usted estaba con todo su aparataje para presentar en la puerta y se pasó 1 minuto, no entra. lo siento. Puntualidad también. Ujú. Parte de la misma responsabilidad. Exacto. Sale Morillo de Intec. ¿Qué pasa después? Bueno, antes de salir de Intec ya yo obviamente tenía un proyecto que estaba desarrollando, que era el de Rycast, que es una productora de animación digital. Para ese entonces... Paralelo con los estudios. Sí, paralelo con los estudios, porque cosa de la vida, tú sabes que la vida no espera a nadie. Esto es lo que hay, dele para adelante. Había una situación de enfermedad con mi papá y eso me forzó a tener que comenzar a producir Lanzarte al ámbito laboral antes de tiempo. Sí. Y obviamente eso te da cierta, vamos a llamarle madurez por encima de lo que están contigo. Pero también trae sus contras, ¿verdad? Pero creo que fueron más los pros. Salgo de Integ y desde que salgo ya estoy dándole calor a eso. Para dar puntos que se puedan enlazar. Ya en el 2005 estaba haciéndole una producción a Juan Luis Guerra con su video de las avispas. De las avispas, muy conocido ese video. Sí. Y yo creo que también fue un video que rompió muchos esquemas, ¿no? Sí. Porque para lo que vimos en esa época, dijimos, wow. Picó, para que lo piquen. Para que lo piquen. O sea, el que vio ese video en esa época decía, está fuera de liga. Sí. Pero ese video me permitió picar, pero ya en otro ámbito, tú sabes. Me permitió picar porque para el... Abrió puertas. Abrió puertas, sí. Para el 2005 incluso, precisamente me llama Margarita, que tenía que salir del país, para que yo sustituyera una clase. Y ahí fue que se picó bien, de verdad. Ahí conocí... yo no lo sabía, porque ahí iba a conocer a mi futura esposa. Ajá. Que me iba a cambiar la vida. Y que como ella misma dijo ya en el podcast anterior de ella, por primera vez conocí a un diseñador que estaba haciendo algo. Y sí, tuve la oportunidad de suplir a Margarita en una clase, ahí la conocí, pero obviamente no fue hasta 5 años después que realmente se materializó la cosa. Pero que me iba a decir a mí que esa clase iba a cambiar mi vida. Hay cosas que uno le cambia la vida y uno no lo sabe todavía. Hasta que ya pasa y tú entonces puedes ver lo ocurrido. Pero sí tuvimos la oportunidad de hacer ese video. Y entonces a partir de ahí, eso sembró una semilla que comenzó a germinar. Y era como que, wow, espérate, o sea, nosotros no pasamos
el tiempo produciendo para otros, vamos nosotros a hacer un producto nuestro. Vamos a producir para nosotros. Para nosotros, bueno, una concepción completamente nuestra para el mercado, obviamente. Y en ese tiempo entonces surgió lo de producir una película animada que no se había todavía hecho en el país. Para darte un poquito de historia en ese sentido, hacia el año 85, tú estabas en proyecto todavía, ¿verdad? No. O ya estaba desembarcado. No, yo tenía rato dando... Ya había salido del horno. Bueno. Para el año 85 creo que Barceló había sacado un anuncio que el final del anuncio, solamente el final, tomó 3 meses producirlo. Y eran como unos 10 segundos de animación. Pero es en el de que la un atardecer se convierte en una botella. En la botella. Ajá. Eso tomó 3 meses, el rendering de eso. Eso lo usaron después como final de toda la campaña que surgieron después. Fueron 3 meses y quién sabe cuántos millones de pesos en esa época. Que era, si no me equivoco, el efecto que usaban en Terminator. Sí, muy parecido. Muy parecido. Sí, porque estamos hablando de que la imagen, el fondo completo, se transformaba en una botella. Sí, hacía como un blending. Exactamente. Que en la época también era una cosa... Eso era un escándalo. Que todo el mundo decía, wow, ¿y qué es esto? Bueno, parte de donde se enlaza mi historia fue una persona que trabajó en eso. Que tengo que darle crédito que Ares Debo, hoy en día él está trabajando en DreamWorks, si no me recuerdo. En DreamWorks. Sí. Y él fue que nos habló en un verano de AIDS. Vengan a ver esto. Y uno como que, espérate. Literalmente abrieron los ojos. Sí. Nacimos de nuevo. Pero ya con ese contexto comenzamos entonces a desarrollar lo que sería Tres al Rescate, que fue la primera película animada del país, hasta el momento. Ahora, antes que tú me cuentes de la película, en términos de animación, cuando tú empiezas a trabajar con animación, ¿cómo estaba el país en ese momento en términos de animación? O sea, ¿había un avance? ¿Estaba desarrollado? ¿Era muy poca gente la que estaba en ese mundo? Era muy, muy poca gente, porque la animación siempre hay que dividirla en dos, por lo menos en 2 ramas, que era la parte de animación, lo que hoy se conoce como motion graphics. Uh-huh. O sea, tú puedes tener esta taza y moverla aquí. Técnicamente hablando, ¿hubo un cambio de posición? Sí, por eso es motion. Ahora, cuando tú hablas de animación, anima significa vida, literalmente. O sea, el hálito de ahí que viene. Entonces, no, es como yo transfiero esos cambios de movimiento, pero de manera que se sienta que eso ya no es eso, sino que es alguien, o sea, que se sienta que tiene vida. Entonces, por eso decía que hacer esa separación entre el motion graphics y la animación, que a lo que uno se refiere es animación de personaje como tal. Entonces, en ese sentido, yo te iba a decir que estábamos verde, pero no era ni verde, eso era en pañales. Pero muy en pañales. Pero muy en pañales. O sea, estábamos en motion graphics 0.0. 0.0. Y quienes sabían algo de animación de personaje en 3D, éramos literalmente un puñado. O sea, un puñado. Porque entonces, por ejemplo, esta persona que te comenté, Ares, desde que él vio, porque obviamente también él tenía ciertas facilidades que no eran comunes, y vio un chance, se fue fuera y entonces allá pudo enganchar. Pero aquí eso era como que, literalmente, todavía me pasa que si uno pasa una tarjeta y dice, ¿en qué tú trabajas? En animación. Y la gente piensa que uno tiene una empresa de payaso para animar cumpleaños. O sea, todavía me pasa, ¿te entiendes? Como que no, es animación de personaje digital. Y ni siquiera menciona CGI, nada. Ahí sí no entienden nada. Es eso. No, pero es gracias a Dios ahora mismo estamos en un buen momento porque ya, obviamente, como tú decías al principio, con el auge que ha tenido las redes sociales, YouTube y todo eso, ya se conoce, o sea, y se sabe. Y hay muchas escuelas que son en línea, que esa es la otra cosa. Entonces, al partirse el conocimiento en ese sentido, ya es algo más común. Pero en ese momento era totalmente desconocido. Con decirte que armamos el equipo humano para desarrollar la película, y estamos hablando que en total de animadores éramos 10 personas. Aún incluyéndome a mí de vez en cuando. ¿De vez en cuando? Sí, de cuando en vez, sí. ¿Ustedes se pueden considerar pioneros en el área, en el país? Sí, somos los pioneros en el área. Y aunque Perú salta y dice, no, nosotros sacamos la primera película animada en el 2000, qué sé yo qué. Sí, nosotros sabemos que ellos sacaron la primera. Ahora, la primera animada en el Caribe fue Tres al Rescate. Y la primera en 3D estereoscópica en toda Latinoamérica fue Tres al Rescate también. Sí, porque esa fue otra cosa. O sea, al final del día, antes de terminar la producción, salió Avatar, la de James Cameron, y
nos llamó la atención. Ven acá, ¿cómo es eso? ¿Cómo se da esa ilusión de que tú sientes que algo tiene profundidad? Y desde nosotros in-house desarrollamos nuestra propia técnica de 3D estereoscópico y la sacamos en 3D estereoscópico, 3D rescate. Te hago un paréntesis. James Cameron, ingeniero mecánico, usuario de SolidWorks. Bueno, de eso no es coincidencia. O sea que por algo estamos aquí hoy, ¿verdad? Claro. No, o sea, la tecnología en muchas áreas, la gente tal vez no nota eso, pero la tecnología en muchas áreas suele ser la misma. A veces lo que cambia simplemente es la aplicación que tú le das a esa tecnología. Porque como tú decías hace un rato, o sea, perfectamente las mismas maquinarias, piezas y producto completo armado en SolidWorks, se toma ese modelo, se lleva a otro software y se hace un anuncio. Pero es el mismo modelo que se... No, y ya hoy, con toda la tecnología que hay de traducción de información, es súper sencillo. Sí. O sea, se usó SolidWorks, por ejemplo, para la película Oblivion. O sea, un montón de diseñadores, creo que había diseñadores industriales también, fueron los que diseñaron la nave, Sí, los conceptos. ¿Y dónde lo diseñaron? Para que tú veas, en SolidWorks. Que junto con eso, ahí dice un salto que tú lo mencionaste ahorita. O sea, por ejemplo, cuando entran Ernesto y Joselito, el 3D printing era bloque de foam y lija. Lija 100. O sea, ese era el mejor 3D printing que había. El 3D printing era estos 10 dedos. Sí. Después llega nuestro amigo Iván Marte. Iván. Y trae la famosa mezcla. El talibán. Exacto. Y trae la famosa mezcla que tú podías generar. La resina. La resina y crear un bloque en volumen que tú quisieras. Pero ya un par de años el Neto aquí, ya recuerdo que incluso en un proyecto con él, que participé con él, estábamos haciendo un router para una empresa en una zona franca de aquí. Y mandamos a hacer, o sea, toda la carcasa del router la mandamos a hacer impresa. Que en ese tiempo ni siquiera era en plástico. O sea, era un asunto que era como... Era también como un tipo de resina poco resistente. Eso te iba a decir, era como un almidón. O sea, literalmente cogía humedad y se dañaba. Se coloraba y se deformaba. Se pandeaba. Sí, se pandeaba. Pero ya, obviamente, tú llegabas a ver producto como... No, y no es que uno tenía una máquina de eso ahí. O sea, tú tenías que contratar un servicio online que costaba muchísimo dinero. Eso era afuera, con los papás de uno respirándole en el cuello. Que tú usas la tarjeta de crédito. ¿En qué? ¿En dónde? Que ahí no había... Que no jodan esa tarjeta, muchacho. Que no había Verify by Visa en esa época. No. Eso no era que por Amazon. No. Que tiene el candadito. No, eso era mera... Y lo otro es... Había un límite de tamaño. No es que tú tampoco ibas a imprimir un carro. Sí. Sí, incluso se diseñaba al revés. Era, ¿para qué tamaño yo puedo producir el prototipo? Que me lo puedan imprimir allá. O sea, que me lo puedan imprimir y que entonces yo pueda mostrar al cliente. Y así mismo fue que se fue. O sea, había que hacer una ingeniería inversa para después entonces presentarla. Para después enderezarla, volverla a poner inversa otra vez. Ya lo sabes. De verdad, como decía Joima, hoy se da muchas cosas por sentado, pero en esos momentos, obviamente, para poder llegar a donde estamos hoy, tuvimos que primero pasar por ahí. 3 al rescate, ¿qué satisfacciones dejó? Oh, muchas. Con decirte no solamente que fue la primera, porque no basta ser el primero y que... Y quedarse ahí. Fue el primero. No, pero la película aquí tuvo reconocimiento porque fue nominada a Mejor Director, fue nominada a Mejor Película. Tuvimos la oportunidad de ser de los primeros que fuimos al Cine Internacional de Guadalajara, donde ganó como Mejor Película de Animación Internacional, compitiendo contra España, Argentina, Guatemala, El Salvador. El premio se llama Espectadores del Futuro. Una de las satisfacciones que me dio allá, precisamente en México, es el hecho de que para los mexicanos, por más lento que nosotros hablamos muy rápido, muy atropellado. No sé si tú sabes que cuando tú pones un DVD, bueno, ya un Blu-ray, lo que sea, Netflix, el español neutral que tú oyes es México. Sí, el de Latinoamérica. Exacto. Y el hecho de tú tener una sala que hay 800 niños mexicanos que se están muriendo de la risa con tu película. En tu idioma. En tu idioma, porque se habla en un español, hasta del sur habla un chivo, un personaje con un chivo. Y esos niños se están muriendo de la risa, o sea, es como que wow. Y que encima de eso fuéramos reconocidos con el premio. El mensaje llegó. El mensaje llegó y fue realmente una experiencia muy bonita. Después de ahí también recibimos premio en el Kids Cinema Fest en Nueva York. Par de años después recibimos un premio que creo que fue en la categoría de pioneros del cine de animación infantil aquí. Creo que fue 2015. O sea que sí,
Y hasta la fecha todavía no ha salido otra película animada. Ya tenemos un par de proyectos ahí en cartera para... Justamente eso te iba a preguntar. O sea, si después de ustedes alguien literalmente se animó a hacer una película animada. Se animaron, sí, se animaron a animarla. Todavía están en eso. Están en eso. Están en eso todavía, sí. Tienen unos cuantos años. Creo que 5 años más. Ustedes sí han, como tú mencionas, o sea, ¿tienen propuestas de proyectos a salir próximamente o están en desarrollo? Estamos en desarrollo. ¿O están en planes? Estamos en desarrollo. O sea, actualmente estamos esperando finalizar el financiamiento de un proyecto, que eso será tema de otro podcast. Otro episodio más. De otro episodio, sí, entiendo yo. Pero sí. Obviamente también nos hemos concentrado últimamente, ya lo que tiene que ver con el día a día, con esa diversificación de la tecnología que manejamos. O sea, hemos hecho ya videojuegos, hemos hecho aplicaciones con realidad aumentada, con videojuegos. Una experiencia muy interesante es que nos contactó una empresa que quería subir sus ventas de un producto que tenía, que eran galletas. Tú sabes que siempre fresa, chocolate y vainilla. Entonces, habían 2 de los productos que estaban relegados. Bueno, como yo vendo más de los relegados sin bajar la venta de mi producto estrella. Y era, vamos a hacer un juego. Partido entre mundos, que sean por una aplicación. Entonces, cuando tú comprabas la galleta de fresa, tú bajabas la aplicación gratis y viendo el empaque, identificaba qué mundo era. Entonces, si era de fresa, te salía el mundo de fresa. Cuando tú dices viendo el empaque, es como que hubiera que escanear el empaque de la galleta. Había que escanear el empaque. No, ni siquiera escanearlo. Tú ponías el empaque ahí y tú le apuntabas con el celular, con la aplicación abierta ya. Lo reconocía. Y él reconocía el juego y te subía el mundo de fresa. Entonces, cuando tú completabas el mundo de fresa, la misma aplicación te instaba a completar el juego comprando el mundo de vainilla y comprando el mundo de... O sea, que hubo un proceso creativo ahí. Sí. ¿Y ese proceso fue de ustedes o fue compartido o fue de la empresa? El proceso fue compartido con nosotros y con la agencia. Obviamente, la parte de que conceptual de que eso podía hacerse y materializarse fue lo que nosotros trajimos a la mesa. Incluso el cliente final tenía un asesor internacional que lo más que estaba proponiendo era hacer un novedoso álbum con postalitas. ¿Novedoso? Sí, un novedoso álbum con postalitas. ¿En qué año fue eso? Estamos hablando de 2018. Novedoso. Sí. Yo me transporté al 88 y yo digo, eso fue bien. Al Batiálbum. Sí, al Batiálbum. Y te digo, o sea, había tal escepticismo que la empresa hizo una reunión con la plana completa de accionistas. Y nosotros tuvimos que ir con la agencia. Ya tú sabes, la agencia estaba como que, miren, digan bien su cosa. Díganme bien que eso va a funcionar. Entonces lo que hicimos fue, ellos mandaron a sacar de imprenta una línea del empaque. Nos recortaron así a mano una hoja. Yo no, si ustedes me tienen ahí un empaque aunque sea recortado, le hacemos la demostración. Demostramos. Exacto. Entonces nosotros fuimos, ellos me llevaron 3 recortados y cuando el celular veía la etiqueta o parte de la etiqueta, disparaba el mundo. Eso fue como que para esa gente eso era magia negra. Eso era como que, oh Dios, pero ¿qué es lo que está pasando aquí? Era como que no, sí, eso se maneja. O sea, porque la gente en ese momento lo más que había visto era un QR. O sea, no, si yo pongo un código y yo no. QR ya. O sea, mientras más información haya en lo que está mirando el lente, tú sabes que eso viene de Machine Vision. O sea, mientras más información hay a nivel de forma, de color y de contraste, mucho más rico es la información para él. Hacer el trigger. Exactamente, hacer el trigger y comparar con su base de datos interna. Sacamos el juego y fue un éxito. O sea, no solamente a nivel de entretenimiento, de que los niños se ponían a jugar, sino también por la novedad. O sea, estamos hablando de que ese cliente creo que capturó en menos de un mes más de 10,000 usuarios directos, que él sabía quiénes eran sus consumidores, qué rango de edad era, qué género eran, y tenía forma de cómo ahora ajustar su oferta. Pues ya tenía las métricas. Porque ya tenía la métrica, exactamente. Entonces, te digo, o sea, básicamente en estos últimos años nos hemos enfocado como en eso. O sea, cómo diversificamos el uso de esa misma tecnología, que es la tecnología 3D, en distintas ramas. Obviamente ahí está tanto la parte del videojuego como la parte de la realidad aumentada, porque a veces la gente dice, no, espérate. O sea... Tú sabes que tú has entrado en un mundo totalmente nuevo con esto que tú acabas de mencionar, porque cuando yo empecé a hablar la introducción, empezamos con el CAD y cómo se diversifica y cómo tiene todas estas áreas, pero ya cuando hablamos de realidad aumentada, de virtual twins, o sea, ya eso es el CAD de hoy. Claro.
Claro. Que no se limita a nada de lo que tú y yo conocimos hace 20 y tantos años. No, porque imagínate, o sea, una empresa como IKEA, por eso, yo estoy dando mucha promoción aquí, deberíamos como que ver cómo eso se capitaliza. Deja de mencionar marcas. Sí. Una empresa fabricante de muebles. De muebles. Hoy en día tú Sueca, sí. Tú puedes bajar su catálogo, ir a tu casa en una esquina, Y bajar poner un tu mueble modelo. y verlo por realidad aumentada. Ahora, ¿ese mueble de dónde viene? De CAD viene. Son aplicaciones. Usan Solid también. Uh-huh. Exacto. Y lo mismo te pasa con Amazon. Tú te quieres medir unos zapatos, no te lo van a mandar, pero tú te puedes poner los zapatos virtualmente. No, y la ropa. Los lentes virtualmente, todo eso ya es parte de. Si hablamos un poquito de todos esos mundos, Uh-huh. ¿ustedes se han mantenido solamente en la parte de animación o han tenido, ya sea por un tema de necesidad en algún momento o por una petición en particular, que abundar otros CADs? ¿A dónde voy? CAD arquitectónico, para hacer render de una torre, que eso aquí tiene muchísimo boom. Comerciales de televisión. Si tú supieras que nuestra historia comienza un poco al revés. O sea, nosotros comenzamos, antes de hacer animación, nosotros comenzamos inicialmente en el CAD arquitectónico. En ese tiempo, dolorosamente, como ya usted ha mencionado, lo que se utilizaba era AutoCAD. Y nosotros yo caigo en una empresa que lo que utilizaba era AutoCAD. Y yo estoy viendo lo trabajoso. Lo complicado que era tú hacer una... Y en ese momento mi jefe me dice, mira, hazte esa sala. Él estaba tirando a eso... Un interior era. Sí, un interior. El estimado de tiempo que él estaba proyectando para eso eran como algunas 2 semanas, algo así. Y como a los 3 o 4 días, yo llego, no con el CAD, no con el levantamiento, no, con renderings de la sala. Pero ¿y en qué tú hiciste eso? No, en este software. Un software que ni siquiera ya está en el mercado. Se llamaba TrueSpace en ese tiempo. Wow. Eso cabía literalmente en 3 disquetes, en los floppy. Ajá. Para los que no están viendo, que no saben. Ese disquete que dice Save, esa cosita. Eso era un objeto físico. El icono de guardar arriba. Era un objeto físico real, que era donde se guardaba en la memoria y tú andabas con esa memoria portátil. De 1.44 mega, ¿no era? Exacto, multiplícalo por 3. Ahí cabía el software completo. Y cuando él ve eso, que él ve como que, pero déjame verlo, y eso le enseña. Para ellos fue realmente eso como también una explosión. Shocking. Un shock. ¿Por qué? Porque él dice, pero es que tú estás haciendo la cosa sin medida. Y yo le decía, bueno, pero sí y no, porque es que al final, para lo que se estaba utilizando en ese momento, lo más importante no era la medida, eran las proporciones. O sea, si yo sé ya el alto que tiene ese tarro y la circunferencia de arriba, esos datos tú se los entras y tú se los pones. Pero al final lo que tú quieres es con qué velocidad y con qué nivel de detalle tú puedes entonces representar o generar la fotografía, que es lo que tú le quieres presentar a tu cliente. O sea, exacto. Entonces yo lo que hacía era básicamente, dame tu archivo CAD y con la vista de planta y con la vista frontal y lateral hacemos los levantamientos y todo lo otro se hacía ya en ese programa. Que precisamente también en parte de ahí es que surge ese, como te decía ahorita, cuando estaba terminando Intec, ese deseo de, espérate, que hay un segmento aquí que ya hay algunas personas que están incursionando en él, pero no necesariamente tienen una herramienta que sea la idónea para... Que ese ha sido un mundo que también se ha desarrollado muchísimo. A medida que se ha desarrollado la industria de la construcción, así mismo se ha desarrollado. Sí. Entonces, por eso te iba a decir que no ha pasado un proceso inverso, porque en ese momento como que el mercado comenzó a saturarse por ese lado. Pero entonces ahora se abre la parte, junto con la parte de realidad aumentada, se abre también la parte de realidad virtual. Uh-huh. Entonces, no, espérate. Ahora yo no solamente te hago un video donde tú puedes entrar y visualizar tu proyecto, sino que tú puedes, con tu celular o con una gafa de realidad virtual, entrar, interactuar con el espacio, cambiar los colores, las aplicaciones, los materiales. Meter muebles, ver cómo quedan. El mobiliario. No, y percibir el espacio, porque es que al final todo esto son herramientas para tú vender. Entonces, un plano te deja ver algo de espacio, pero está muy ligado a la capacidad que tenga quien está interpretando obviamente el plano. Ahora, cuando tú te pones un lente de realidad virtual y tú miras a tu alrededor y tú puedes caminar hacia adelante o virtualmente, o hasta sea una foto 360 también, porque hay lo que se llama tour virtual, que es con foto 360. O sea,
la experiencia cambia y es mucho más tangible para la persona entender. Sí, es una interpretación más rápida, sobre todo en una época como la que vivimos hoy, de la inmediatez. Ujú. Es mucho más fácil interpretar y más rápido también. Sí. Obviamente, pues, con esa misma rama, el BIM se ha desarrollado muchísimo. No sé si tú... Ujú. O sea, eso es increíble. Bueno. Es un mundo totalmente aparte y todos pasamos por ahí en algún punto. Me incluyo. Comerciales incursionaron en esa área. Comerciales, nosotros arrancamos... Bueno, estaba yo trabajando en Codetel inicialmente. En ese momento era Verizon. Ujú. Pero no animando nada. No. Animando a los clientes, ofreciéndole línea ahí. Y cuando tenían actividades, yo me ponía un traje. No. No, precisamente para uno de los VP, ellos internos tenían unas presentaciones. Y yo hice una presentación que tenía algunos elementos. Y algunos de ellos dicen, hey, pero la empresa. Y yo, la empresa. Pues aquí le presento Jorge Morillo Incorporated. Y así como uno lo dice de chiste, ellos fueron mi primer cliente. Y eso fue, yo recuerdo como ahora que yo, papi, mira, ya no tengo que ir a Codetel, ahora tengo esto. ¿Cómo va ese muchacho? ¿Que te van a pagar cuánto? Yo creo que tú oíste mal. No. Sí, papi. O sea que Y ese se fue, cobró bien. Sí, muchacho. Tú sabes lo que tú entrarlo de un año en un mes. Wow. Eso no se veía todos los días, ¿no? Y sí, pues como te decía, hemos tenido ese trayecto como que va y viene. ¿En qué sentido? De que, o sea, la tecnología pueden y van a cambiar. O sea, por definición. Pero esto se liga mucho y me trae ahora un tema más actual, que es el de la inteligencia artificial. Que artificial lo es. Inteligencia, bueno, ya depende. Eso es otro episodio. Punto de cómo se defina. Pero al final tú coges, por ejemplo, vamos a la inteligencia artificial para generar imágenes. Bueno, pero es que la persona, como es el caso tuyo y de mi esposa, que saben tirar fotos, que son fotógrafos, le van a llevar la ventaja a quienes se sienten a darle prompt a generar una imagen. ¿Por qué? Porque si tú no sabes lo que es un ISO, si usted no sabe lo que es apertura, velocidad. La apertura, un depth of field, si usted no sabe el ángulo, ni siquiera se te va a ocurrir darles esos prompts, perdón. Tú puedes dar los prompts, pero tú sabes qué significa cada cosa y qué cambio... El concepto. Exacto, va a dar al final. Entonces, al final, quienes ya conocen y dominan las herramientas más primitivas, vamos a decirlo así, le van a llevar ventaja a quienes no. ¿Por qué? Porque al final, todo es para el ser humano lo que uno está generando. Entonces, si tú no conoces el lenguaje, si tú no conoces el concepto, eso es lo que te va a permitir sacar el máximo provecho. No, y no solamente eso, o sea, estamos hablando de inteligencia artificial en muchas cosas, en imágenes, en video, en animación, en contenido, pero ¿de dónde surge? Al final de cuentas, como tú acabas de decir, hay que tener un conocimiento, o sea, que eso va a ser clave. ¿Qué están haciendo hoy? Hoy por hoy. Bueno, como te comenté, estamos desarrollando un proyecto de cine, o sea, que está ya en fase de financiamiento. Yo creo que lo puedo decir, ¿verdad que sí? Primicia. Me están todavía. de los Bleachers. El manager me dijo que no. No, ok. Se mantiene callado. Pero sí, hay un par de proyectos interesantes ahí. Y estamos muy en la parte, como te decía, comercial. O sea, trabajando con muchos comerciales. Que si para empresas de bebida, que si para empresas de comunicaciones, que si para empresas... De todo. De todo, sí, de todo. Nosotros trabajamos principalmente con publicitarias, o sea... Con agencias. Con agencias publicitarias, en lo que es la parte de producción. Hay algunos clientes que nos contactan directamente. Obviamente, hoy en día se suma mucho más la parte de producción de video por las mismas redes sociales, que demandan un mayor flujo ahí. Flujo y número de contenido. Y básicamente eso, sí. De fuera o sea, internacionalmente, ustedes están... Internacionalmente hemos tenido también varias experiencias muy satisfactorias. En una ocasión nos contactó una empresa, ganadora de Emmy, Spectrum, se llama Spectrum Films. Ellos tienen un cliente que quería hacer unos videos para enseñar química en las escuelas. En las escuelas. Entonces, básicamente, ellos creaban unos personajes que el nombre del personaje se derivaba del compuesto químico. Carbon, hacían como un carro y que era como un hot dog. O sea, carbon. Nada más funciona en inglés. Ok. Oxygen era un toro, que era ox,
que es un toro en inglés. Entonces tenía como un motor en la espalda, engine, oxygen, ox engine. O sea, muy creativo. Sí, 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 sí. Y básicamente el approach de ellos era, vengan, o sea, ayúdenos a desarrollar estos personajes, porque yo nada más tenía el concepto escrito. Nosotros entonces desarrollamos tanto la parte visual de los personajes, le hicimos los personajes en 3D y entonces les generamos las animaciones que iban a ir en el proyecto. Te digo que fue muy satisfactorio porque fue un proyecto que en ese tiempo, yo te estoy hablando de cerca del año 2010, que no es como ahora que tú dices que trabajo remoto y hay 1000 plataformas, no. Y ya había una plataforma en ese momento y todo se hizo remotamente y el cliente quedó muy satisfecho, o sea, y estamos hablando de que en ese momento ellos se la jugaron porque estaban contactando a gente de quién sabe que exacto, no tenían mucha ¿verdad? idea. Entonces, porque para ellos América nada más allá arriba. Sí. Dominican Republic, ¿dónde queda eso? Chiquitico. Sí. Ok. Pero sí, fue muy satisfactorio. Y en de ahí salieron otros proyectos derivaron de ahí. Luego de eso. Y en términos generales, la industria en la que ustedes están, ¿cómo se ve el día de hoy? Me imagino que debe estar en un boom, o sea, sumamente. Hay un boom, hay mucho más conocimiento, como te decía, las personas también conocen más que eso se hace, que se hace aquí. Todavía hay un poco de escepticismo en términos del... ¿Sabes que eso te iba a preguntar? Siempre existe esa inquietud o esa ignorancia, también se puede decir, de que, no, eso no lo hicieron aquí. Aquí no hay quien haga eso. Sí. Incluso hay muchos... Ahora mismo, o sea, me llegan a la mente 5 personas que trabajan aquí, que son dominicanos, que trabajan remotamente aquí para empresas de fuera en animación. Desarrollando. Una de las cosas que... Tú sabes que alguien me dijo hace un par de años, mira, lo más costoso es ser innovador. Y yo creo que tiene un punto esa persona. Sí, mira los chinos. O sea, ellos no necesariamente son innovadores. Ahora ellos te sacan la segunda versión, la tercera versión, de quien se quemó la pestaña, invirtió el presupuesto para sacar la primera versión. Hay un capítulo que va a salir hablando de eso aquí. La versión innovadora. Entonces, ¿qué pasa? Mira, nosotros sacamos Tras Rescate 2011. Y se estábamos empujando mucho para la parte de videojuegos en ese momento. Muchas reuniones que se daban en Industria y Comercio a puerta cerrada, muchas reuniones que se daban en el mismo ITLA a puerta cerrada, inversionistas que venían de fuera, literalmente. O sea, aquí hubo gente de EA Games que vino al país y la gente, ¿cómo? ¿En serio? Sí, o sea. No se imaginaba. Y yo te estoy hablando del 2011, yo no estoy hablando necesariamente del día de hoy, pero desde aquel momento. Y eso se puede, eso se hace. Aquí, o sea, a República Dominicana talento humano no le hace falta. No le hace falta. Aquí tenemos. Aquí, a veces lo que hace falta es... Déjame ser cuidadoso. La visión empresarial / de financiamiento para arriesgarse a... Yo te pongo un /. Ajá. Voluntad, a veces. Estoy de acuerdo contigo, pero esa voluntad yo a veces creo que se ve restringida porque ellos ven, espérate, ¿qué son tantos? Entonces, a lo que tú no estás acostumbrado a invertir, tú lo miras con cierto... No, le ponen un freno. Tú le metes un freno. ¿Tú entiendes? Entonces, como que... Yo te voy a poner un ejemplo. ¿Desde cuándo existen los paneles solares? ¿Cuándo hicieron boom los paneles solares en República Dominicana? El otro día. Los otros días, básicamente. Tú podrás decir, no, porque ese es el... Sí, pero... Quienes mueven la legislación aquí, tú sabes, tú y yo sabemos quiénes son. Entonces, no era por un asunto de falta de legislación, es por un asunto de que, ya se conoce, ok, ya. Entonces, ¿qué pasa? Tú sabes que a este tema también hay una parte de formación y educativa. ¿A qué me refiero con eso? En el caso muy particular, ustedes hacen muñequitos. Hay cierta mentalidad de muñequito, eso es para niños, es como que los muchachos que hacen eso. Es jugando que tú estás. No jugando que estamos. O sea, la misma tecnología con la que tú haces el bajante de un suero es la misma que estamos utilizando. Es más, perdón. Para hacer el bajante de suero, la tecnología que tú utilizas es mucho menor que la que tú utilizas para tú hacer una producción animada. Pero por mucho menor. Una nota cómica. Recuerdo una vez una reunión con mi amigo Alfonso Rodríguez. Estábamos reunidos para hacer Tras Rescate precisamente. Y cuando él me dijo, no, pero espérate, pero dime que un condominio que vamos a hacer. Y ahí yo voy seguro, porque yo sé que yo puedo rentarlo. voy a rentar 10 apartamentos. Y yo, no, viejo, que eso es lo que eso conlleva, ¿tú entiendes? Entonces, esa falta de que, espérate, yo te voy a dar un dinero. Porque cuando una gente va a un estudio tradicional y ve cámara, luces,
una nave industrial. Estoy viendo los carros, los dolly. ¿Tú me entiendes? Ellos hacen como que toco madera, sé en qué se está. Hay algo. Sí, hay algo tangible en lo que yo veo que estoy entrando mi dinero. Ahora, cuando tú vas a una oficina y tú ves 20, 30 computadoras y gente sentada ahí haciendo clic, tú dices, espérate, yo te voy a dar X cantidad y al cabo de 1 año y medio, 2 años, de ahí va a salir una Tú película. me entregas algo. Ajá, es como que... Hay mucho escepticismo. Hay muchas... sin duda. Exacto. Entonces, obviamente ya parte de eso ya se superó. Parte. Sí, contra el rescate, sí. Porque el mercado es algo dinámico, o sea, eso no... O sea, todos los días está cambiando. Entonces, obviamente, hoy en día tenemos un avance tecnológico muy superior al que había hace... Y cada vez más rápido. Hace 10.5, sí. Eso, yo te estoy hablando de que un frame de telerescate a una resolución que apenas llegaba a 2K, un frame rápido duraba media hora. Un frame. Uno. Imagínate que la película literalmente tenía 178.000 frames. O sea, tú tírate el Tú cálculo. sabes que se nos va a quedar ese tema, que es el tema de las computadoras, los equipos que se necesitan. Pero eso es para otro episodio. Pero, por ejemplo, o sea, hoy en día ya eso se hace en tiempo real. Por lo menos lo que es la parte de visualización, de armar tu escena, tenerla ahí y tú verla y cambiar. O sea, ahora mismo hay una tecnología que te permite iterar muchas más veces en menos tiempo y a un nivel de calidad que obviamente es... Mucho mayor. Sí, incomparable, incomparable. Un mensaje para la audiencia. Un mensaje. Un mensaje. Wow. Un mensaje. Un mensaje final. Un mensaje final de despedida. Imagínate que tú le estás hablando a alguien, bueno, retrocedo. Tú has sido emprendedor, tú has sido empleado, tú has sido una persona que se ha arriesgado, que se ha lanzado al vacío, literalmente. Ya tú has dado muchos mensajes aquí. O sea, entiendo desde mi punto de vista que hay muchas cosas ahí importantes. Pero si tuviera que dar un mensaje final de tu experiencia, de todos estos años en buen dominicano y entre comillas guayando a la yuca, ¿qué tú le dirías a la audiencia? Que se mantengan curiosos. Yo creo que eso de la curiosidad es algo que a veces la forma de académica actual a veces tiende a sofocar, porque la gente quiere irse por lo seguro. A encasillar, A ¿no? Tú dices. encasillar. No, ya como que, mira muchachos, no le pongan la mano a eso. Eso no se hizo para eso, eso se hizo para aquello. Hay limitaciones. Eso, sí, pero como te decía, o sea, tú poder tomar cualquier cosa y desarmarla y darle la vuelta, rearmarla, y si puede funcionar mejor todavía, pero si puedes desarmarla y sacarle otra aplicación que no se está dando, mejor. Pero mantenerse curioso, yo creo que algo, a pesar de las dificultades, o sea, como con ese espíritu, vamos a llamarle que de un niño, Ujú. pero en términos de la curiosidad, no en términos del trabajo, ni del negocio, ni del emprendimiento, sino del saber, del experimentar, del y por qué no. O sea, como dice alguien, que alguien no haya hecho algo, significa que yo puedo ser primero En hacerlo. en hacerlo, o sea, O en cambiarlo. o en cambiarlo. Exacto. Entonces, sería eso, por un lado. Y por otro lado, sería el hecho de decir que no es lo mismo ser alguien que toca la guitarra que un El guitarrista. ser el guitarrista. A mí ese mensaje nunca se me va a olvidar. Ayúdame con la despedida. Tú sabes lo que hay que decir. Señores, suscríbanse y denle like a la campanita para que este espacio siga echando para adelante, que realmente creo que aporta. Para mí, los que he visto han sido muy, Que dejen su comentario también. muy inspiradores. Sí, dejen su comentario, comenten y compártanlo. Sobre todo a compartirlo. Sí, Jorge, muchísimas gracias. encantadísimo, Oscar. Gracias a ti. Nada, señores, nos vemos en un próximo episodio. Hasta la próxima.